muchísimas gracias por conceder la entrevista a Perfiles del Paso Fino. Su nombre fue de los primeros que tenía en mente para entrevistar y gracias porque por fin pudimos cuadrar una fecha y una hora para hablar. Gracias a usted. Gracias a usted. Bueno, para empezar, para quienes no lo conocen, nos puede hablar un poquito sobre cuál fue su inicio en el mundo equino. Su familia es caballista. Obviamente sí, pues mi padre pues todo lo que yo sé se lo debo a él. Mi padre es Jesús Castro, la cual pues en el gremio caballista se conoció mucho. Obviamente todo lo que lo aprendí, lo que yo llevo conmigo es en bases casi 100% de lo que yo aprendí con él en Pitalita, Colombia. Y pues yo llegué aquí a los Estados Unidos en el 83, hace ya 37 años, 38 años ya. Y yo creo que yo conocí de los Estados Unidos lo que fue el cambio de lo que era el Paso Fino inicialmente a lo que se está viviendo hoy en día, que son obviamente los caballos que habían en ese entonces, lo que fue la evolución del Paso Fino en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, yo creo que Santo Domingo también. Se influenció mucho del cambio que se hizo en los Estados Unidos a partir de esas fechas. No, cuando usted llegó acá, ¿por qué fue ese cambio? ¿Por qué se vino para acá? ¿Con quién? Yo trabajaba en Colombia con los dueños de la Margarita aquí en Ocala. Entonces ellos trajeron unos caballos y yo me vine con ellos. Que la Margarita en Ocala, lo que es Firolet hoy en día. Después de eso, enseguida fue cuando se hizo la traída pues, del caballo capuchino, castellano, la castañuela, la india catalina, que esos fueron los caballos que dieron la pauta para la evolución de lo que es el Paso Fino hoy en día en los Estados Unidos, en la forma que yo considero. Sí, en ese entonces, pues, como le digo yo, el señor Iván Traverso fue y compró esos animales a Colombia y yo considero que fueron los caballos que dieron la pauta para la evolución de lo que es el Paso Fino hoy en los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en este país, en su trabajo? Bueno, siempre hay muchas cosas. Primero que todo uno le da gracias a Dios por el haber podido llegar a este país que quizá nunca fue mi sueño, pero por alguna razón Dios me puso aquí y siempre uno forja metas en la vida de uno y obviamente todas las metas mías fueron a través de los caballos y los caballos fueron los que me han traído hasta donde he podido llegar en lo que es la vida caballística aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál cree usted que ha sido su mayor reto? Yo considero que el reto siempre hay, todos los días se pone unos retos, porque uno saca un caballo bueno, de pronto lo gana, ya esa es una meta, un reto que se pone uno a mínimo a mantenerla y lo que más se busca es superar esa misma meta y ese es el reto de todos los días. Ahora bien, la satisfacción es lograrlo, obviamente. Y pues la otra parte es, pues para mí la parte satisfactoria es haber logrado en un país que no es el mío, quizá los logros que ha podido uno lograr aquí. A lo largo de las entrevistas que ya he hecho para Perfiles del Paso Fino,
Varias personas han mencionado su nombre dentro de los que admiran, las personas que han sido una gran influencia. ¿Qué lo hace ser el señorazo que dice todo el mundo que es David Castro? Pues esas son las cosas, como te decía antes, las cosas que le dan a uno satisfacción y al mismo tiempo, pues obviamente agradecerle a uno a la gente que de una u otra forma siempre me apoyaron, abrieron las puertas para apoyarme, ayudarme en muchos sentidos, y me dieron la acogida. Y esa gente siempre estuvo conmigo y ha estado conmigo al lado mío, apoyándome en mis competencias, con mis caballos y aplaudiéndome. Total que son las grandes cosas que uno se lleva en la vida. Ser mencionado como un gran ejemplo para ellos y quiénes son el ejemplo suyo, sus grandes maestros en el paso fino de Estados Unidos. Bueno, uno es una cosa satisfactoria, vuelvo y digo, porque pues es bonito poder uno ayudar a la gente que de pronto en cualquier momento lo necesitan porque tienen la ambición, tienen el amor por el mismo arte que uno lleva y esa misma hambre de superar. Entonces es bonito poder ayudar a eso. Y, y la parte satisfactoria de eso es ver a mucha gente, muchos montadores, a los cuales hoy en día yo admiro por su dedicación, por sus talentos, por sus logros a través del tiempo también y obviamente si yo en algo he podido aportar en eso, pues eso me llena mucho de satisfacción, claro. ¿Quiénes han sido los maestros o los ejemplos que ha usado como guía para ser el profesional que es? Bueno, principalmente vuelvo y digo, mi padre fue el fundador de lo que soy yo hoy en día. Eh, y uno en la vida de los caballos, todos los días aprende y de todo el mundo. A veces de la gente más equivocada, a veces hay que ponerle mucho cuidado porque son los errores que uno no quiere cometer. Y, y si es de la gente capaz, dentro de lo que puedo hacer de los caballos, la parte como tradicional, eh, siempre he guardado eso. Y ahora obviamente de todo el mundo he aprendido, de todo el mundo he tratado de recopilar puntos que son favorables o son puntos que yo pueda manejar para obviamente engrandecer lo que los conocimientos de uno. Más no he querido ni me siento capaz de poder cambiar mi sistema por, digamos, un sistema moderno que tenemos hoy en día. Han evolucionado mucho y detrás de los caballos la evolución tiene que ir al lado del ser humano, que son los que manejan los caballos y hacen la parte laboral, lo que es el entrenamiento y todo eso. Obviamente la parte humana tiene que mejorar y cambiar y evolucionar de la misma forma para poder mantener el nivel de caballos que tenemos hoy en día. Y en la parte humana sí definitivamente ha cambiado mucho. Quizás de unos años para acá ha sido un poco radical el cambio. Obviamente se están viendo buenos resultados, la cual uno tiene que respetar. Eh, y se ven los resultados en las competencias. ¿Cuál es su regla número uno al entrenar un caballo? Pues yo aplicaría, digamos, una de las cosas que mi papá decía, el mejor montador es el que mejor entiende su caballo. Quiere decir de que haya una compenetración con el animal, entenderlo, entender su temperamento, entender sus virtudes, entender conformación y otra parte, la parte genética, de dónde viene. La parte genética le enseña a uno mucho porque eh, de ahí vienen las derivaciones, lo que es temperamento, movimientos y muchas cosas, conformación.
¿Usted ha tenido la oportunidad de enseñar a un montador directamente? Hace poco vi a alguien que estaba desde la silla indicando al montador qué hacer y ayudándolo a llegar a un punto con el caballo que tenía. Y cada cosa que esa persona le decía al montador, enseguida se acertaba, enseguida veía uno el resultado que decía. Sí, obviamente uno pues en el manejo, digamos, de mucha gente que ha pasado por aquí, de eso se ha tratado, de cambiar, digamos, de tratar de uno inyectar los conocimientos de uno o lo que uno pueda apreciar en el caballo en el momento, de pronto mirar en la forma que se puede hacer un cambio en el manejo. Todo eso es lo que implica a que una persona se pueda sentir bien con el caballo. Uno de los principales exhibiendo diagonales en Estados Unidos. ¿Cómo percibe usted el desarrollo del caballo diagonal en este país desde que se dio a conocer hasta ahorita? Bueno, eso siempre ha sido una parte un poco controversial en la parte pues de que no ha habido, en un principio no tuvimos el apoyo quizás de la gente a veces o de pronto de no haber podido conseguir registros, pero gracias a Dios hoy lo tenemos y yo veo mucho futuro. Yo veo un futuro muy grande en los diagonales porque independiente que digamos del paso fino, el caballo paso fino, un caballo muy bonito, muy elegante y de muchas cosas, de muchas virtudes, al igual que nuestro caballo trotón o trochador galopero, tiene iguales virtudes y puede ser para mí un negocio bastante amplio si pudiéramos lograrlo aquí en este país. En su experiencia, si tuviera que dar a conocer los tres caballos en un lugar del mundo donde no se supiera nada, ¿cómo daría usted a conocer el paso fino, el trotón galopero y el trochador y trochador galopero? Pues obviamente hay que llevar argumentos número uno y hay que llevar pruebas como son de pronto videos y cosas de esas, que uno pues sí en la forma que uno a veces ha podido llevar eso, siempre la gente ha tenido buena acogida y siempre por eso digo yo que es posible en los diagonales, que los diagonales peguen bien en este país porque son caballos elegantes, son caballos de mucha fuerza, son caballos muy bonitos y yo considero que al paso fino debemos mezclarle un poquito para que haya diversidad en las competencias, que se vea algo distinto, Así es, sin menospreciar los pasos finos, obviamente. claro, pero todo está en los gustos, Sí, así como hay la obviamente, gente que le gusta camioneta, carro obviamente. deportivo, etcétera. Pero es lo que yo digo, si este país tiene 360 millones de habitantes, ¿cómo no vamos a poder conseguir 5.000 de 360 millones? ¿Qué característica resaltaría usted del paso fino? La suavidad, número uno, claro. Del trotón, Eh, Siendo un caballo de todas maneras muy confortable, la elegancia del caballo. del trochador. De igual manera, la elegancia y la fuerza, la potencia de este par de animales. ¿Cuál ha sido la muestra de afecto más significativa que ha recibido de un caballo? Uno en los caballos siempre recibe afecto todos los días porque hay compenetración con ellos y de una u otra forma ahí siempre uno deja la huella en los caballos y los mismos los caballos la dejan en uno. Pero pues a veces a veces cuando los caballos se van de la finca mía, eh, hay mucho caballo que lo montan al trailer y mira alrededor de la finca y relinchan. Y siempre dejan la marca, claro. ¿Cuáles son unos de los caballos memorables en su carrera? Pues hay diferentes formas, por lo menos Capuchino para mí fue el caballo que yo diría me llevó donde me llevó al comienzo de lo que yo puedo haber sido en mi carrera aquí en los Estados Unidos, porque fue el primer caballo que tuve aquí que me llevó, digamos, a tener reconocimientos. Y claro, fue un caballo
que quién no conoce a Capuchino en este país. De tantos caballos que usted ha montado, que han generado un legado en este país, podemos hablar un poco de ellos. Podemos empezar con Capuchino, que dice usted que fue el primero. Sí, fue el caballo que marcó la historia aquí en los caballos del Paso Fino, fue los que dieron a entender a mucha gente de que habían caballos diferentes, de que habían caballos que se movían, que habían caballos que llamaban gente y eran espectaculares, como fue el caballo Capuchino. Hace poco me encontré con Jairo Vélez y él me contaba que el Capuchino tuvo una gran acogida porque era accesible a las personas. Ese era el caballo del pueblo. Yo me acuerdo cuando la última vez que yo competí ese caballo en Texas, en la Nacional de Texas, que perdió, incluso que perdió con Clásico. Y a mí me dolió mucho porque el caballo yo lo había sacado ganando y conmigo perdió la primera vez. Entonces, y la gente venía a la pesebrera a verlo y a llorar con él, porque era el caballo del pueblo, el caballo que todo el mundo quería. ¿Cuánto tiempo montó usted ese caballo? Yo lo monté en dos oportunidades. Recién llegó de Colombia en el 83 hasta el Nacional del 84. Ahí lo entregué. Después lo volví a montar como en el 89, creo, hasta el 90 por ahí. Pero ya el caballo había estado en Colombia, venía con ciertos problemas de salud y cosas de esas. Ya no era el mismo caballo, pero sí seguía siendo un caballo muy bueno. Después de eso, pues, estuvo también la yegua Aristocracia, que es fue la madre del caballo Patrimonio. Que la yegua también, pues, hizo buena carrera aquí. El caballo Castellano que todo el mundo conoce, que es el padre del caballo Zodiaco. Y Zodiaco ha dejado una descendencia muy buena. Estuvo también pues en yeguas, la yegua Castañuela, que también pues tuve el gusto de montarla y salir con ella. Una yegua pues era la mejor yegua en su época de los 82, 83 en Colombia. Son animales que marcaron la entrada del Paso Fino aquí. Después de eso, pues, yo fui a trabajar con el señor Benjamín León, a lo cual pues tuve el honor también de montar el caballo Monarca, que fue un caballo que yo consideraba un caballo muy bueno, de una finura muy exquisita, de unos andares quizás diferentes a los de Capuchino, pero unos andares muy, muy bonitos. También la yegua Profetiza, que es la madre del caballo Profeta, que de una u otra forma, vuelvo y digo, son animales que dejaron legado en lo que es la raza que tenemos hoy en día. Símbolo vino un poco más adelante, sí, vino caballo símbolo, que caballo símbolo, pues yo diría que después de Capuchino ese caballo a mí me dio mucho. Yo lo tuve 7 años, en las cuales yo perdí 2 veces con él. Y hizo mucho por mí el caballo porque me rindió mucho. Y sí, llenamos las satisfacciones, digamos, lo que es ganar en una competencia y ganarle quizá en el momento a todos los buenos que había. Incluso ganó pues la Mundial en 95 en Puerto Rico, ganó una nacional en Colombia, quedó una vez reservado, una de las veces que perdió en el reservado en Santo Domingo en la competencia mundial, y como 4 campeonatos nacionales, 3 nacionales, 4 Spectrum. El caballo me rindió bastante, gracias a Dios. De los diagonales que ha montado. Pues
que le digo yo en los diagonales, pues usted sabe que esto está apenas comenzando, nunca se ha podido traer caballos de nombre aquí a este país porque pues obviamente no hay un mercado, se está tratando de llevar poco a poco, igual que cualquiera, igual que como comenzó yo diría el paso fino aquí en los Estados Unidos. Poco a poco, pero hemos tenido buena acogida, hemos tenido bastante buena acogida. En este momento tengo el caballo trochador, que es el caballo invicto, que es un caballo, yo diría bastante bueno, dentro de lo bueno, es un caballo bueno, bastante querido y que reúne las condiciones. Más no es, digamos, el caballo tope, digamos, de decir de Colombia, pero es un caballo bueno. Unas yeguas trotonas que se han traído de buen averaje, que es lo que se ha tratado de buscar, la introducción del caballo trotón o lo que es el diagonal aquí a los Estados Unidos, teniendo en cuenta lo que es el mercado, teniendo en cuenta que no se está trayendo el caballo tope de alto quilate, pero sí un caballo bien representativo. Para un entrenador como usted, con tanta experiencia, con tanto caballo ganador y tanto caballo que monta a diario, ¿se genera una cercanía, un tipo de relación como puede pensar uno que tiene los caballos casi que de mascota? Tiene que haber una relación entre montador y caballo. Ahí tiene que haber una química o crear una química, si no la hay, para poder entender a ese caballo, para poderlo entender. Porque si no hay química, hay que buscar la forma de que haya, porque de resto no hay compaginidad con el animal. ¿Qué equilibrio piensa usted que debe haber entre mano dura y amor a un animal para que llegue a donde usted quiere que esté? En el manejo todo tiene que ser, que obviamente, como he dicho, la conexión, pero hay que sobreentender que estamos tratando con caballos, con animales. En algunos momentos le toca a uno ser un poco, diría yo, un poco mano dura con el caballo para dejarle entender quién es el que manda. Obviamente todo bajo sus límites, sin que haya tortura, sin que haya... Sí, con respeto. Sí, obviamente, pero el caballo hay que infundirle respeto, también si lo requiere en el momento. Hay una cosa que yo a veces la aplico o la digo, es si uno compara entre los caballos y los humanos, nosotros somos los supuestamente racionales que más pensamos y más inteligentes a comparación del caballo. Para un humano necesita mínimo 20 años de escuela para graduarse, para ser un abogado, ser un médico o lo que sea, son 20 años. Más sin embargo, a veces uno ve que la gente se monta en un caballo y quieren que lo que la persona aprendió en 20 años quiere aplicárselo al caballo y que el caballo lo aprenda en 6 meses. Entonces uno se crea un interrogante. Si uno va 20 años a una escuela a aprender a leer y escribir y sin embargo quiere, y son 20 años, sin embargo quiere uno que el caballo aprenda a leer y escribir en 6 meses, es bien controversial. Total que hay que saber aplicar todo lo que usted quiera enseñarle al caballo, punto por punto, día por día. Y todos los días el caballo va aprendiendo y va mejorando. ¿En el inicio de un entrenamiento va la doma de piso? Sí, se lleva bastante. Es decir, anteriormente quizá no lo aplicaba, hoy en día lo hago, no con la intensidad que todo el mundo lo hace, pero sí lo hago un poco. ¿Para usted qué es no negociable? Quizá un maltrato sin necesidad. Y su base primordial. Todos sus caballos van a tener esto.
La fundación es muy importante para mí, el fundamento que le dio uno al caballo, las bases, que son las bases son el cimiento de lo que es la carrera, lo que es la vida del caballo y del rendimiento sobre todo. Yo considero que el rendimiento del caballo debe ser ascendente, no que sea que se estasíe o que nunca siga, que el caballo comience igual que comenzamos nosotros, de cero hasta donde podamos llegar, poco a poco. De los campeonatos, de las competencias, ¿ha habido alguna en particular, alguna anécdota de una competencia? Llevé al caballo símbolo por segunda vez a una nacional en Colombia, en Medellín, y en ese entonces se usaba la serpentina después del 8 y pues aquí ya uno se acostumbra a que aquí no la había. Yo llegué, hice el 8 y se me olvidó la serpentina y perdí el campeonato. Bueno, le pasa a todo el mundo. Wow. Fue duro porque pues ir uno es de por allá, de por acá y lo peor del caso es que tenía el campeonato nacional ganado, porque ya estaba ganado, no faltaba sino eso. Y en ese entonces pues no había una guía en la pista que le dijera, mire por aquí, que a veces le olvida a uno, porque se trata de seres humanos que nos olvidamos de las cosas, pero no había una guía en la pista. Y entonces que yo nunca estuve de acuerdo con eso, porque un caballo perdiera por un equívoco humano no justificaba, ni nunca justificaba en lo que yo entiendo. Pero eso me pasó. Ay, es decir, hoy en día han puesto las reglas muy estrictas, por lo menos Colombia, si el 8 por lo menos son tantos palos y así uno menos, le quitan puntos. Entonces, pero ya eso es disciplina que tiene uno que aprender. Al principio la tomaba uno como un poco como en contra de uno, pero uno ya estudia la situación y eso es disciplina. Sí, claro. Eso es disciplina. ¿Cuál es la persona más influyente en su carrera? Vuelvo y digo a mi padre. ¿Qué es lo más importante de su trabajo? Poder lograr en los caballos la meta de uno, que los caballos rindan, que salgan todos adelante y que todo, obviamente, que los clientes queden satisfechos. ¿Qué es lo que más le gusta del caballo? Es un animal muy querido, muy bonito. ¿Qué es lo que más quiere que la gente sepa o recuerde de usted? Pues si en algún momento le servía a alguien, que no se olviden de eso. ¿Cuáles son los refranes o el refrán que más dice o valora del mundo caballista? El caballo y al amigo no se deben abusar. Pues yo le deseo suerte a todos aquellos que están aprendiendo y los que están arriba, que sigan adelante y que sigan de la mano de Dios, que después de eso no hay nada. David, muchísimas gracias por su entrevista, por permitirnos conocer un poco más de usted como persona. Gracias a ti y a Perfiles del Paso Fino. Y por aquí tenemos nuestra finca que está abierta al público. Y lo que podamos servir, aquí estamos y con mucho gusto. Gracias.